Amigos, qué gusto de poder estar con ustedes. Buenas tardes. Es para nosotros un enorme privilegio poder compartir este programa de formación. Vamos a comenzar con el primer tema de este programa, que es Plan de Vida. Lo comenzamos de esta manera. Para nosotros pues es ideal cuando lo podemos hacer en grupos, con personas y de manera presencial, donde podemos interactuar pues con cada uno de ustedes, con sus necesidades. Sin embargo, a pesar de que lo vamos a hacer de manera virtual, sí quisiéramos que conforme a los mismos ejercicios que vienen al final de cada sesión, ustedes pudieran trabajar en la reflexión de cada tema. Decirles que son 11 temas, vamos a ver más adelante cada uno de ellos en qué consiste. Y estos 11 temas a manera, podríamos decir, de un plan de negocio donde cada quien en función de cierto concepto va trabajando su idea de negocio. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que con cada ejercicio ustedes vayan reflexionando en cierta área de su vida y estén trabajando y fundamentando su vida a través de esos conceptos, de esos principios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que ustedes terminen con un plan de vida. Este material que nosotros hemos trabajado, decirles que ha sido fruto de mucho tiempo de trabajo en diferentes escenarios, con diferentes grupos. Cuando nosotros comenzamos a trabajarlo, fue a partir de que alguien me pidió que pudiéramos llevar temas a ciertos reclusorios y cómo podíamos a jóvenes, a personas que están en los reclusorios, darles temas de la Biblia, pero cotidianos y que pudieran ayudarles en su diario vivir. Y así fue como nació Plan de Vida, como lo dice en la pantalla, y tiene como búsqueda en búsqueda del todo del hombre, no refiriéndose a que solamente es aplicación para el varón, no estamos hablando como raza, estamos hablando en este caso tanto para el varón como para la mujer. Y es una frase que viene precisamente en el libro de Eclesiastés, y al final del libro esta frase es la que el autor nos menciona, porque dice que el todo del hombre no es otra cosa sino temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces, este programa lo que está buscando a través de cada uno de estos temas es cómo llegar o cómo lograr llegar a esa búsqueda, a ese todo que nos pueda dar en ese sentido plenitud a nuestras vidas. Es un programa de instrucción y acompañamiento para la planificación de nuestra vida, siendo que es lo más importante que Dios nos ha dado y que muchas veces, y lo vamos a ver, y más con el tema que hoy estaremos revisando, no lo estamos pensando, no lo estamos analizando de manera tan detallada. Y está basado en el libro Eclesiastés de la Biblia, y ahorita les voy a ir diciendo por qué lo estamos basando en ese libro, y también ciertas particularidades tanto del autor como del libro. Esto lo vamos a ir viendo en cada una de las sesiones, de tal manera que el tema nos visualice esa perspectiva tanto del autor como del libro. ¿Cuáles son los temas que están integrados en Plan de Vida? Son 11. Pudieran ser más temas, por cuanto el libro de Eclesiastés es un libro muy rico y lo vamos a ver con muchos principios para la vida. Sin embargo, son 11 los que hemos ido integrando a través del tiempo. El último o el más último que integramos fue Los años sin contentamiento, todos basados en el libro de Eclesiastés. El tiempo y la hora, la eternidad en el corazón, la alegría del trabajo, la bendición del descanso, el día del bien y el día de la adversidad, mejores son dos que uno, la blancura de nuestros vestidos, la destrucción del pecado,
echa tu pan sobre las aguas, los años sin contentamiento y el lugar al que habremos de ir. Cada uno de estos temas son abordados por el predicador, por el autor de Eclesiastés, y es de ahí donde nosotros tomamos los principales fundamentos de instrucción en cada uno de estos temas. Pero también es cierto, nos apoyamos con proverbios, porque también fueron escritos por Salomón y tienen mucha correlación con el libro de Eclesiastés o con las verdades de Eclesiastés. Estos son los temas que estaremos viendo a través de todo este programa de formación. Lo que queremos es que cada viernes a las 8 de la noche estemos viendo uno de ellos. Son temas cortos y lo más importante es la instrucción, y después de la instrucción, la reflexión que ustedes tienen que tener de esos conceptos, de esos principios. Hoy comenzaremos con el tiempo y la hora. Solamente decirles a manera de introducción que el autor del libro de Eclesiastés es Salomón. Si bien no está mencionado como tal en el libro de Eclesiastés, él da referencias a quién es el autor, y con estas referencias nosotros podemos saber que es Salomón. En el versículo 1 del capítulo 1, él dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Más adelante, en el versículo 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. El hijo de David, que fue rey sobre todo Israel, fue Salomón, porque el hijo de Salomón, Roboam, dividió el reino y él ya no fue rey sobre todo Israel. Entonces podemos saber, y como la tradición y como la iglesia lo afirma, que Salomón es el autor. Es interesante saber que Salomón pues tuvo mucha gloria. La misma Biblia nos dice el esplendor y la riqueza con la que él vivió. Si hablamos simplemente en su casa, pues toda su vajilla era de oro. Si hablamos de cuántos caballos tenía, pues eran más de 40,000 caballos los que tenía. Si hablamos de todo lo que él edificó en el templo de Jerusalén también. Entonces fue una persona en ese sentido con mucha riqueza, con mucho esplendor, pero también es cierto con mucha sabiduría. Y una sabiduría en diferentes campos de la vida. También fue un investigador, porque dice la palabra que él disertó sobre varios aspectos y cosas sobre esta tierra. Él tuvo mucho poder. El reinado que él tuvo fue de los más poderosos en su momento. Entonces, decirles que el libro de Eclesiastés es un libro incomprendido muchas de las veces, quizás por falta de entenderlo en su plenitud. Y esto ha sido desde mucho tiempo atrás. Incluso en cierto tiempo se pensó que no debería de estar en la Biblia, porque es un libro repetitivo, porque es un libro algunas veces fatalista, porque es un libro de continua aflicción de espíritu, como él lo llama, y en algunos enunciados con aparente discordia con otros libros de la Biblia. Y no es tanto que tenga una discordia, sino que más bien, y ese es el fundamento o el objetivo de este libro, demostrarnos lo que es la vida sin Dios. Y ese es el objeto o el objetivo clave que viene en el mismo libro de Eclesiastés, en el versículo 2 del capítulo 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él siempre nos va a estar hablando de dos aspectos: la vida debajo del cielo, que es esta vida que se lleva sin Dios y que por lo tal nos lleva a esa vanidad o a ese absurdo de lo absurdo. Pero él también siempre trata de mostrarnos la otra parte, que es el todo del hombre, y es ahí donde viene la riqueza del libro.
La palabra dice que Adán fue un alma viviente y nos dice que nuestro Señor Jesús es un espíritu vivificante. Para mí, en lo personal, Salomón fue un alma viviente, pero que se acercó mucho a ese umbral con el espíritu vivificante y que entonces nos da a través de Eclesiastés principios para la vida muy importantes. Entonces, resumiendo, podríamos decir que Eclesiastés es el resultado de una investigación, porque él lo dice, que él analizó lo que sucedía debajo del cielo, y entonces él pudo ver en muchas familias y en muchas historias los principios y los proverbios a los que él llegó. También es cierto, es un laboratorio viviente la vida de Salomón a través de lo que él vivió, y entonces pudo escribir en Eclesiastés el resultado de sus acciones, de sus frutos, pero también es cierto de sus resultados. Y entonces, si esto es así, se convierte Eclesiastés en un legado. Si hoy le pidiéramos a Salomón que viniera y nos compartiese lo que para él fue más importante, de lo que atesoró, de todo lo que entendió en la vida debajo del cielo, sin duda nos hablaría sobre estas verdades de Eclesiastés. Entonces es un legado que él quiso dejarnos, precisamente porque él, al final de su vida, en una bancarrota espiritual en la cual él terminó, llegó a entender que el todo del hombre era temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto a manera solamente de una introducción sobre el autor, sobre el contenido de Eclesiastés y cuál es el propósito. Queremos entonces comenzar con este primer tema, y es un tema, podríamos decir, transversal, que lo vamos a estar viendo en todo el libro de Eclesiastés, y es la relación que le da Salomón al tiempo. Y él nos habla del tiempo y de la hora. Y él nos distingue, y esto lo podemos ver en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, él nos distingue no solamente un tiempo, sino también una hora, como si dentro de ese tiempo hubiera un momento o una hora oportuna. Y dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y él nos empieza a descubrir diferentes aspectos de este tiempo y de estas etapas, porque él nos habla, hay un tiempo de nacer, hay un tiempo de morir, hay un tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Vean ustedes la enorme sabiduría en esta descripción que nos da Salomón. Y él nos dice un gran principio: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y aquí nosotros vemos estas dos formas de distinguir el tiempo. Él nos habla por un lado de tiempo cronológico, pero también nos habla de un tiempo oportuno o kairos, que esto lo podemos ver de mejor manera en el Nuevo Testamento, sin embargo en el Antiguo lo vemos también de muchas formas. ¿Y cuál es este tiempo cronos? Que es el que tenemos que distinguir primeramente. Pues es un tiempo cronológico, es un tiempo que nosotros medimos a través de nuestros relojes, que transcurre segundo a segundo.
es por lo tal un tiempo físico, es un tiempo mecánico, es un tiempo en ese sentido horizontal, es un tiempo, podríamos decir, plano. ¿Por qué? Porque está muy conectado a la cotidianidad de nuestra vida. No tiene por lo tal una sensibilidad a lo eterno, no tiene una sensibilidad o relación con aquello que vaya más allá de lo terrenal. Podríamos entonces decir, es un tiempo más terrenal. Y es un tiempo que está muchas de las veces controlado por la tiranía del urgente, como un autor lo menciona. ¿Y qué significa? Pues que cuando nosotros vemos el reloj, pues lo que estamos viendo es cuánto tiempo nos falta para hacer aquello, para terminar esto o para ir a algún lugar. Entonces es un tiempo que está controlado por la tiranía del urgente y por lo tal es un tiempo que se consume invariablemente, aunque nosotros no nos damos cuenta de ello. Lo que es cierto es que está corriendo apresuradamente y ese es el tiempo Cronos. ¿Cuál es el tiempo Kairos? ¿Y cuál es la mejor definición de ese tiempo? El momento oportuno. Como en física se le llama momentum. ¿Cuál es el espacio, el tiempo en el cual las cosas tienen la mejor manera de darse? Entonces, el tiempo Kairos es el tiempo oportuno o el momento oportuno y que por lo tal se relaciona con este aspecto providencial. Podríamos decir es cuando las cosas se alinean de tal manera como para que ello se dé y por eso providencialmente las situaciones permiten o nos dan de alguna manera indicios para hacer algo, ¿sí? Y por lo tal, y esto es muy importante, es un tiempo ante la historia, es un tiempo que de lo que suceda en ello va a depender mucho la historia de nuestra vida primeramente, pero también es cierto, puede ser la historia de nuestra familia, puede ser la historia incluso de una nación, puede ser la historia de una empresa. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me gusta mucho relacionarlo con ello, y es el de la reina Esther. Cuando la reina Esther concursa para ser reina en el tiempo del rey Asuero, ella gana, ella ya es reina, sin embargo ella es judía y hay un complot que se organiza en contra de los judíos, de tal manera que en tal fecha van a morir todos los judíos. Mardoqueo, que es su tío o primo, viene ante ella y le dice: Esther, tienes que intervenir, porque si no intervienes, pues tanto tú como todos nosotros vamos a morir. Y entonces ella pues lo empieza a dudar, porque ella dice: bueno, si yo voy ante el rey y el rey no me mandó a llamar, pues puedo provocar que él me mande a la muerte. Y entonces hay una frase que le dice Mardoqueo a Esther, que es una frase tremenda, porque le dice: mira Esther, le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y vean lo que le dice al final. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Vean cómo Mardoqueo utiliza tiempo, porque le dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, y al final le dice: y quién sabe, Esther, si para esta hora has llegado al reino. Qué interesante, porque Mardoqueo lo que le está diciendo es: Esther, tú no estás aquí porque seas una reina muy hermosa, tú no estás aquí porque las cosas
simplemente se dieron y tú lograste ganar en este concurso. No, tú estás aquí porque es Dios quien te ha puesto y por eso le dice, ¿quién sabe si para esta hora fuiste puesta en el reino? Entonces, el tiempo Kairos es un tiempo en ese sentido ante la eternidad. Lo que nosotros decidamos nos afecta y afecta también a los que están alrededor de nosotros. Por lo tal, es un tiempo que se mide por el peso y trascendencia de nuestras decisiones. A diferencia del tiempo Cronos, que es un tiempo plano, el tiempo Kairos más bien es un tiempo que apunta siempre hacia arriba. No es lo mismo que yo diga hoy cumplo 30 años, a que yo diga hoy que cumplo 30 años, ¿qué decisiones tengo que estar tomando? Eso es lo que el predicador nos empieza a mostrar a través de estos tiempos y lo vamos a ver de mejor manera en otras alusiones que él nos da al tiempo. Primero ya lo vimos, porque tendremos tiempos y etapas para todo en esta vida. De manera general podríamos decir que esa es una gran verdad. Quizás algunos no lo podrían decir, quizás hay gente que no puede vivir todas las etapas que ella quisiera, pero en términos generales podríamos decir que esta es una gran verdad debajo del cielo, como lo vio Salomón en todas estas vidas que él analizó. Tendremos tiempos y etapas para todo en esta vida. Segundo, dice Eclesiastés 7:10 que ninguna etapa es mejor que otra. Todas tienen su propósito, porque dice Eclesiastés 7:10, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Muchas veces nosotros recordamos alguna etapa que fue muy buena, muy placentera, muy hermosa para nuestra vida. Y a veces nos quedamos estacionados en esa etapa. Pero lo que dice el predicador es, tú nunca digas que aquella etapa fue mejor que esta. ¿Por qué? Porque no es sabio decirlo. Porque cada etapa que Dios nos permite tiene un propósito en nuestra vida. Y muchas veces a la distancia es cuando nos damos cuenta de ello. Entonces tenemos que entender esta etapa, qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar. Tercero, y esto es importante también, porque hay tiempos, hay etapas y hay momentos en los cuales somos más sensibles para lo eterno. Somos más sensibles para ser instruidos por Dios. O muchas veces nuestra vida está en tal paz o en tal estabilidad que es más fácil que nosotros podamos atender la voz de Dios. Muchas veces cuando nuestra vida está muy complicada, cuando fruto de nuestras acciones hacemos cuestiones que nos afectan, pues eso también nos paraliza y no nos deja pensar en lo eterno. Vean lo que dice Eclesiastés 7, 1 y 2. Dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Yo les decía que una particularidad que tiene Eclesiastés o el predicador es como que siempre llevarnos al umbral entre la vida debajo del cielo y el todo del hombre. Y entonces como que trata él de llevarnos a esos aspectos que a nosotros nos alumbren y nos hagan cambiar en nuestra vida. Y entonces es muy interesante porque él dice que el tiempo de la muerte puede ser un tiempo importante para hablarnos a nuestra vida. Cuarto, porque tenemos que vivir con todas nuestras fuerzas cada etapa. Si bien hay etapas que pudieron haber sido para nosotros mejores que otras, lo que dice el predicador es, todas son buenas.
Y no solamente son buenas, sino que tienes que sacarle todo el jugo posible. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Otra vez, vean cómo está llegando a ese umbral entre la muerte y la vida para darnos un principio. Y él dice, haz todo lo que te viniere a la mano para hacer según tus fuerzas, porque un día irás al sepulcro y aquello que tú quisieras hacer simplemente no va a ser posible. Y bien, este último principio que nos da, para mí es uno de los más profundos que tiene el predicador Salomón y de mucha sabiduría. Dice Eclesiastés 9:11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Qué interesante, tiempo y ocasión, o sea, tiempo y hora. Y vean lo que él observó debajo del cielo. Y él dice, yo lo que veo es que no es la guerra de los fuertes, no es la carrera de los ligeros, no es de los sabios el pan, dice, ni siquiera de los prudentes las riquezas, sino que más bien es de la capacidad de una persona para ver su tiempo y ocasión. Y esto se aplica a todos los campos de la vida, no solamente al aspecto económico, al aspecto emotivo, relacional también. Si yo no entendí la persona que tenía delante de mí y la valoré, pues yo pude no tener ese tiempo y ocasión. Una vez, y lo digo a manera de ejemplo, un gran empresario, don Lorenzo Serviche, dueño de Bimbo, él una vez dando una plática, él decía, no es que yo haya sido tan inteligente. Dice, simplemente yo fui hijo de español, que comenzó con una panadería aquí en México, y cuando murió mi papá, el hijo mayor se quedó al frente de ella, y yo como hijo menor, pues quería hacer algo diferente. Dice, y un día, viendo que sobraba pan, yo le dije a mi hermano, oye, ¿qué posibilidad hay de que ese pan frío yo lo vaya a vender a las colonias de México, hablando del 1948? Su hermano le dijo, adelante, y él empezó a vender su pan frío. Y dice que llegó un momento donde llegó con su hermano y le dijo, oye, o haces la panadería más grande, o yo tengo que empezar mi panadería. ¿Por qué? Porque mis pedidos son muy grandes. Y entonces él decía, no es que yo haya sido tan inteligente, sino que yo me di cuenta que había una oportunidad y la tomé. Y eso es lo que está diciendo el predicador. Tiempo y ocasión nos acontecen a todos. ¿Cuál es la reflexión a la que nosotros pudiéramos llegar de este tema? Y cómo nos ayuda a construir nuestra vida el entender que todos los días estaremos teniendo esos dos tipos de tiempos. No es que sean dos tiempos diferentes, es un tiempo, sino más bien es la manera como yo lo interpreto a cada momento. Hoy tengo muchas actividades por hacer, pero como pienso también en la profundidad o alcance de esa actividad. Dice un versículo de un salmo, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuál es el ejercicio de reflexión que yo te pediría lo puedas hacer en tu casa? Tú puedes apuntar estas preguntas en un cuaderno
Si tú gustas, nosotros te enviamos este material para que tengas ahí las preguntas, pero sí queremos que las vayas contestando. Y también queremos que si tienes alguna necesidad de mayor información, nos la pidas y con todo gusto nosotros estártela proporcionando o acompañándote. Eso es lo más valioso para nosotros, dar un acompañamiento puntual a cada persona porque es una vida y finalmente lo que hoy esté decidiendo le va a ser muy útil para siempre. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Cuántas etapas reconoces haber vivido? Es un ejercicio muy interesante, donde tú pudieras visualizar esas etapas que tú identificas muy bien que has tenido en tu vida. Pueden ser etapas fisiológicas que van acorde a nuestro crecimiento, pueden ser etapas funcionales, cuando terminaste tu escuela y cuando comenzaste a estudiar, pueden ser ciclos de vida, cuando murieron tus padres o murió alguno de ellos, pueden ser ciclos de trabajo, cada uno sabe en ese sentido cuáles han sido esas etapas por las que ha pasado. Entonces, primer ejercicio, ¿cuántas etapas reconoces muy visibles que has vivido? Muy visibles en términos de que hay un umbral muy definido entre una y la otra. Segunda, ¿cómo caracterizarías la etapa que estás viviendo actualmente? Esta que hoy llevas, ¿qué características tiene? ¿Qué te está demandando? ¿Qué cargas tiene? ¿Qué es lo que te mueve en ella? ¿Por qué es tan importante esta etapa? ¿Y cuál es el objeto al cual tú quieres llegar con esta etapa? Esta es importante también. ¿Cuántas etapas tú visualizas que te faltarían vivir? Si tú pudieras con Dios negociar más tiempo, ¿para qué le pedirías ese tiempo? Una vez yo escuché a una madre que ella decía, yo solamente le pido a Dios que me permita que mis hijos que están pequeños puedan salir adelante porque ella estaba enferma y ella decía, Dios, solamente concédeme que yo saque a ellos que son chiquitos y yo pueda en ese sentido partir. Y Dios le concedió incluso que los viese ya graduados de sus diferentes carreras. ¿Cuál es el momento histórico que hoy estás viviendo? O sea, esta etapa, ¿por qué es tan importante con respecto a la historia de tu vida? ¿Por qué es hoy una plataforma para lo que viene hacia adelante? ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el momento oportuno que hoy estás viviendo? Y también de manera importante, ¿con qué cuentas hoy? ¿De qué puedes echar mano hoy? Hoy tienes una familia, hoy tienes un hogar, hoy tienes un trabajo, hoy tienes salud, hoy tienes ahorros, hoy tienes fuerza. ¿Qué tienes? ¿De qué puedes echar mano para que tú apuntales con la etapa que estás viviendo lo que viene hacia adelante? Y la parte importantísima de esta sesión, y podríamos decir es la tarea a la que queremos que tú puedas llegar, es cuáles son tres al menos decisiones claves que hoy tendrías que estar tomando que van a afectar tu vida hacia adelante. Que tú pienses y digas cuáles son hoy las decisiones claves que tendría que estar tomando pensando en esas etapas futuras que todavía me faltan. Estamos en un tiempo difícil, pero también es cierto, estamos en un tiempo que nos está abriendo nuevas oportunidades y esto lo tenemos que considerar. Esta pandemia que ha venido al mundo, ¿qué me está diciendo a mí? ¿En qué nuevos campos tengo que prepararme? ¿En qué áreas de mi integridad tengo que fortalecer? ¿Qué decisiones que tengo que tomar? Hay una carrera que quizás no terminé y es importante que termine. Hay una casa que quizás tengo que comprar. Hay una relación que tengo que fortalecer. Hay unos hijos que quizás he dejado de estar viendo. Hay un negocio que no he emprendido. Hay una relación con Dios pendiente.
¿qué hay en mi vida que hoy tome al menos 3 decisiones claves que me permitan visualizar hacia lo que estoy queriendo llegar? Ese es el tema, el tiempo y la hora, y como decíamos, es un tema transversal. Lo vamos a estar tocando, pero ya en aplicaciones muy particulares en los temas que vienen hacia adelante. Te invitamos para que no dejes de estar con nosotros cada viernes a las 8 de la noche para ver cada uno de estos 11 temas. Acompáñanos. Si tú tienes otras personas que les pudiera interesar, que vean el video y que nos acompañen en la siguiente sesión. Si tú quieres este material, mándanos un correo a vidaycomunidad@gmail.com y te lo enviamos. Si quieres por inbox o por correo hacernos alguna pregunta particular, háznosla y con todo gusto estaremos cerca de ti. Eso es lo que nos interesa. Y si más adelante estos temas pudiéramos también compartirlos de manera presencial con gente con la cual tú estás trabajando, relacionándote, lo haremos con todo gusto. Muchas gracias, buenas noches, nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Saludos.